Ya se está grabando y dice de la siguiente forma. Se usan 4 remolcadores para llevar un transatlántico a su muelle. Cada remolcador ejerce una fuerza de 5.000 libras en la dirección mostrada en la figura. ¿De acuerdo? Aquí está la figura. Determine, inciso A, el sistema equivalente de fuerza par en el mástil mayor o este que está aquí. Entonces nos dice, sistema de fuerza equivalente, quiere que sacamos nuestra resultante y quiere que saquemos nuestro momento. ¿Por qué sé que necesito la resultante? Bueno, porque para determinar el momento yo necesito la resultante. Entonces, básicamente es lo que me está pidiendo. Nos dice también en el inciso B, el punto sobre el casco, determine el punto sobre el casco donde un solo remolcador más potente debería empujar el barco para producir el mismo efecto que los 4 remolcadores originales. A ver, para el inciso B necesito la resultante. ¿Por qué? Porque yo necesito saber con qué fuerza están empujando los 4 remolcadores juntos. Es decir, voy a sumar la fuerza del remolcador 1, la fuerza del remolcador 2, el del 3 y el del 4. ¿Qué estoy diciendo con eso? Pues básicamente lo que estamos diciendo ahí es sumatoria de fuerzas igual a 0. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4, que eso nosotros lo podemos traducir en resultante. Ok, entonces empecemos por la resultante, que es algo con lo que ustedes además ya están familiarizados, y luego nos vamos con los momentos. Nos dice entonces de la siguiente forma. Datos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle nombre para que no nos perdamos. Esta que está aquí se va a llamar F1. Aquí está el 1, ¿de acuerdo? Pero le voy a poner aquí en rojo F1. Esta que está aquí se llama F2. Esta que tenemos aquí se llama F3. Y esta que tenemos acá se llama F4. A ver, ¿qué otra información puedo obtener de todo el diagrama que ahorita me está mostrando? Hay mucha información que ustedes pueden obtener antes siquiera de empezar a resolver el ejercicio. ¿Cómo cuál? El origen, por supuesto. Aquí está mi origen. ¿Qué otra información tengo? Bueno, pues me están dando los ángulos, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué sucede aquí. Vamos a empezar por los datos. Yo tengo aquí 1, datos, y tengo F1, que ¿cuánto valen todas? Todas nos dicen que valen 5,000, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir F1 es igual a F2, que va a ser igual a F3, que va a ser igual a F4, y todas valen 5,000 libras. Ok, ya está mi primer dato anotado aquí. Mi segundo dato, me está pidiendo mi sistema de fuerza par. ¿Qué me está pidiendo entonces? Mi momento. Me está pidiendo el momento en O. Entonces me está pidiendo el momento respecto a O. No lo conozco. Me está pidiendo para el segundo inciso la resultante. Y lo que les está preguntando en el segundo inciso, si es que no lo han entendido, les está preguntando la distancia. Les está diciendo en qué punto de todo el eje tendría que estar justamente un remolcador para que ejerza una sola fuerza que equivalga a los 4, que fue la última partecita que vimos ayer al iniciar la clase en el ejercicio del día lunes. Entonces aquí les está pidiendo una distancia. Listo. Ok, con esta información, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo ya puedo empezar ahora con mis fórmulas y también con mi diagrama para que nos podamos pasar a la solución. Vamos a las fórmulas, las vamos a anotar aquí, de este lado. 2. Fórmulas. Dentro de mis fórmulas yo tengo resultante va a ser igual a F1 más F2 más F3 más F4. Pero atención aquí, chicos. Esta fórmula funciona cuando todas las fuerzas son o perpendiculares o, verticales u horizontales. ¿Por qué? Porque no involucra ya ninguna cuestión adicional en mi sistema de fuerzas.
¿Qué pasa cuando yo tengo fuerzas inclinadas? Aquí a lo mejor les está generando un poquito de confusión ver los barquitos y no ver las flechitas, pero en realidad ustedes tienen aquí flechas de fuerza. Esta, por ejemplo, la fuerza me está diciendo que está empujando así. Esta de acá también me está diciendo que es una flecha que está así. Esta, en cambio, es una flecha que está así. Y esta que nosotros tenemos aquí, pues es una fuerza que se está aplicando así, pero son fuerzas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba cuando yo tenía fuerzas que no estaban completamente verticales o completamente horizontales? Pues que yo las tenía que descomponer en sus componentes rectangulares, es decir, en Fx y en Fy. Ok, entonces, ¿cómo calculo la resultante cuando sucede eso? Ah, bueno, la resultante va a ser igual a, teníamos esta formulita que decía así, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, le saco raíz cuadrada y obtengo la resultante. Ahora bien, ¿cómo obtengo Rx? Ah, bueno, Rx se obtiene con la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Y cómo obtengo Ry? Ah, bueno, pues Ry se obtiene entonces de la siguiente forma. Ry va a ser igual a sumatoria de fuerzas en Y. Listo, ahí está. Ok, ahora, ¿cómo hago mi sumatoria de fuerzas o cómo obtengo Fx y cómo obtengo Fy? Bueno, Fx, si ustedes se acuerdan, lo obteníamos con la siguiente formulita. Fuerza por el coseno del ángulo. ¿Y cómo obtenía Fy? Ah, bueno, pues Fy es igual a fuerza por el seno del ángulo. Listo. Ahí está. Hasta aquí no hemos visto nada que ustedes no sepan. ¿De acuerdo? Ahora, para ustedes ahorita va a ser un poquito más fácil, nada más que hay que saber extraer los datos. ¿Por qué? Porque tanto en este caso como en este caso, la fuerza siempre va a valer 5,000 libras. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo. Entonces, el ángulo es el que tenemos que sacar con cuidado para no equivocarnos en nuestras referencias. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa que es importante dentro del ejercicio que nosotros estamos haciendo es los momentos, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo el momento? Ah, bueno, pues me dice que momento va a ser igual a fuerza por distancia. ¿Cómo obtengo un momento de varias fuerzas? Ah, bueno, el momento respecto a un punto va a ser igual a la sumatoria de fuerzas por la distancia. Ahora, atención en esta parte. En este ejercicio, ¿cuál es la fuerza? ¿Las 5,000 libras? No, no son las 5,000 libras. ¿Cuál es entonces? Acuérdense que la fuerza que nosotros vamos a considerar para obtener los momentos tiene que ser la que sea perpendicular al punto de giro o a la rotación, que es el punto O. Entonces, ¿cuál fuerza va a ser? Ah, pues mis fuerzas verticales. ¿Cuáles? Las Fy's. Entonces, yo voy a necesitar conocer bien Fy1, Fy2, Fy3 y Fy4, porque en realidad son las que voy a sustituir aquí en esta y son las fuerzas que yo voy a ir multiplicando por las distancias para obtener mi momento en el origen respecto a, ¿de acuerdo? Ok, a lo mejor ahorita aquí está un poquito largo, no se preocupen, vamos a hacerlo por partes. Empecemos con la resultante entonces para que ustedes puedan seguir esto. Hasta ahorita, chicos, de lo que yo he dicho, de lo que yo he hablado, ¿algo no ha quedado claro? ¿Algo me tengo que regresar a explicar? No, Arqui. Ok, muy bien, niños. Gracias. Vamos a continuar. Bien, nos dice entonces así. Vamos con nuestro diagrama para empezar y que no nos genere confusión, donde vamos a tener donde vamos a tener nuestros ángulos finalmente respecto a nuestro sistema de fuerzas. Permítanme un segundito.
Bueno, vamos con el diagrama, que es lo primero. Diagrama. Listo. ¿Dónde está nuestro origen? Pues aquí no, ¿de acuerdo? Permítanme, no sé qué dice aquí yo con mi computadora. Pasó algo raro. Vamos a poner el diagrama aquí. Listo, ya tenemos aquí nuestro sistema de referencias. Ya nada más vamos a poner indicando hacia dónde van las flechas, que dice así. Hacia acá tengo al eje de las Y, hacia acá tengo al eje de las X. Por supuesto, sabemos que si vamos hacia acá, este es positivo, y si va a la derecha, es positivo. Si va hacia el otro lado, aquí va a ser menos X y aquí va a ser menos Y. Ahora, olvídense por un momento del barco, ¿de acuerdo? Ahorita no pensemos en el barco. Aquí, en la intersección de mis ejes, se llama O, porque estoy poniendo mi sistema de referencias aquí, en el puntito, que ya era algo que nosotros habíamos dicho aquí. Yo puse mi sistema de referencias justamente iniciando en este punto O. Muy bien, ahí está. Olvídense entonces ahorita de del barco. Vamos a localizar nuestras flechas, porque primero vamos a determinar las resultantes. Empecemos con F1. Vean F1 hacia dónde está apuntando, hacia abajo. Entonces, aquí F1, ¿cómo tendría que estar? Ah, bueno, pues F1, entonces tendría que estar más o menos así. Las voy a poner de colores para que no nos confundamos. F2 la voy a poner en verde. ¿Dónde está F2? Ah, pues vean que también está apuntando hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí está F2. La voy a poner un poquito diferente en cuanto a los ángulos. Me refiero a que haya una variación, pero en realidad todavía no sé cuál está más cerca o cuál está más lejos respecto a la otra. Voy a poner aquí a F2. Si es necesario, después las intercambio. ¿Listo? Ok, voy a cambiarme de color nuevamente para localizar F3. ¿Dónde está F3? Aquí. ¿Listo? F3 la vamos a poner en color rosa. Vamos a la última, que le vamos a cambiar el color para que sea más visible. La vamos a poner en azul y va a ser mi F4. F4, vean dónde está y entonces estaría apuntando hacia allá. ¿Listo? Ahí está mi F4. Les voy a poner nombres, nada más, para que nosotros sepamos qué fuerzas son. Y esta que tengo acá se llama F3. Listo. Otra pregunta, niños. ¿Qué prefieren? ¿Que explique de corrido el ejercicio o prefieren ir anotando y que les vaya dando tiempo para que vayan anotando y seguimos avanzando? Yo digo que de corrido porque después como que nos vamos a perder, pero no sé qué digan mis compañeros. Sí, yo también opino que de corrido. Sí, yo creo que corrido, de todos modos está el video y bueno, pues ya también nos podemos guiar de ahí. Muy bien, niños. Entonces vamos a continuar para que nos dé tiempo terminar el ejercicio. Bien.
nos dice lo siguiente. Ya tengo ahí mis fuerzas. ¿Se acuerdan que era la descomposición de fuerzas? Pues que yo tengo que hacer todas estas, que yo tengo que tener todas estas fuerzas en sus componentes rectangulares. Es decir, esta F4 que aparece aquí, me voy a cambiar de color a un azul diferente, va a tener aquí su Fx4 y va a tener acá su Fy4. Ok, pero aquí lo más importante para ustedes, ¿cuál es el ángulo? Ah, miren, vean, me dice respecto a esta horizontal, el ángulo es de 45. Entonces, es como si yo pusiera aquí una línea imaginaria y me dice entonces, este ángulo que está aquí vale 45 grados. Y yo sé, por geometría, que entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Su inverso, porque está en espejo. Entonces, este de aquí vale 45 grados. Listo, ya tengo el primer ángulo. Lo puedo ir anotando en los datos si quieren. Vamos a los datos y yo puedo decir F4, porque es F4. Ya voy a poner aquí ángulo, vale 45 grados. Ok, vamos a la fuerza 1. Entonces, a la roja, perdón, me voy a cambiar de color nuevamente para que lo visualicemos y ahora lo voy a poner en anaranjado. F1 va a tener aquí su Fx1 y va a tener aquí, espero que no termine esto tan encimado, Fx1. Muy bien. ¿Cuánto vale el ángulo de Fx1 o de F1? Si yo veo aquí, nuevamente, es como si yo le pusiera aquí una horizontal. Ahí está mi horizontal. Y me está diciendo, mira, respecto a esta horizontal, esta que está aquí, ¿cuánto vale esto? Vale 60 grados. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto vale este angulito que está aquí? Bueno, si yo veo por simetría otra vez y por geometría, yo sé que este ángulo, chicos, vale 60 grados, ¿de acuerdo? Pero aguas aquí. Atención, aquí le voy a poner F1, ángulo. ¿Cuál es el ángulo de F1? No es 60. ¿Por qué? Porque el ángulo desde dónde se mide, desde el eje de las X en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a F1. Eso quiere decir que lo voy a tener que medir desde acá. Voy a quitar ahorita este círculo para que no nos revuelva, pero este es nuestro ángulo. Entonces, ¿cómo determino ese ángulo? Ah, bueno, pues para eso ya puedo ir a mi calculadora y decir 360 menos 60, que es este pedacito que está aquí. ¿Cuánto vale mi ángulo? Ah, bueno, mi ángulo en F1 vale 300 grados. Vamos con F2. F2 sucede exactamente lo mismo, pero aquí, que era donde les decía, no se preocupen, esto ya lo vieron también, solamente que a veces tener como tantas incógnitas lo satura, solamente es ir haciendo paso por paso. Esto también ya lo vimos. Miren, si yo me voy a las imágenes que en algún momento estuvimos utilizando, y que ustedes ya las tienen además en el WhatsApp, las tienen en presentaciones anteriores, y si no, búsquenlas rápidamente en Google. Ahorita las voy a poner yo aquí otra vez, pero las pueden googlear rápidamente. ¿Cuáles imágenes? Esta que está aquí. La voy a poner acá. De mis razones trigonométricas. Vean acá, ¿qué dice mi razón? Ah, bueno, yo ahorita tengo un triángulo rectángulo que es este, el de F2. Lo voy a traer hacia acá, nada más para que ahorita no nos confundamos acá. F2, que es el verdecito, lo voy a traer acá. Yo tengo un triángulo rectángulo así. Ahí está. Yo sé que este ángulo es de 90, aquí tengo un ángulo que desconozco y aquí tengo un ángulo que desconozco. Así como tengo igualito este triángulo a este, yo puedo decir, este se llama A, este se llama B, este se llama C, esta de aquí se llama A, este de aquí se llama C y este de aquí se llama B. ¿Cuál es la diferencia, niños? Miren, aquí me están diciendo, este lado vale 4, este lado vale 3. Y entonces, ¿cuál quiero conocer yo?
Ah, bueno, yo en realidad no quiero conocer ningún lado. ¿Yo cuál quiero conocer? Pues yo quiero conocer de preferencia este ángulo, porque con este ángulo yo ya podría continuar en mi descomposición de fuerzas. Entonces, ¿cuál ángulo es este? Ah, miren, este ángulo se llama alfa. Y entonces, ahora veamos, ¿cuál de mis razones trigonométricas relacionan a A y relacionan a B? Veamos la primera. A y C, no me sirve. B y C, no me sirve. Miren la tangente, dice A y B. Palomita, yo tengo A y yo tengo B. Entonces yo puedo decir, tangente del ángulo va a ser igual a mi cateto opuesto. ¿Opuesto a qué? Al ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este que está acá. ¿Cuánto vale? 4. Entre B, que vale 3. Y entonces voy a mi calculadora y voy a decir 3. No es cierto. 4 entre 3 y me da a 1.333333. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Eso significa esta rayita que aparece aquí, que es periódico. Ok. ¿Cómo quito la tangente? Para determinar el ángulo, yo voy a decir tangente a la menos 1 de 1.333. Voy a mi calculadora nuevamente y le voy a poner segunda función de tangente de mi resultado anterior igual. ¿Y mi ángulo de cuánto queda? De 53.13. Lo voy a redondear a 53, chicos, para que no tengamos ahorita tantos decimales y que nos estén generando conflictos. Lo vamos a dejar en 53. Listo. A ver, ¿cuál es ese ángulo de 53 ahora acá, en todo mi sistema de referencias? Otra vez, imagínense que a la flechita verde yo le pongo un eje imaginario en la parte de abajo. Estas líneas negras que de hecho son las que intento borrar sin que se borre lo demás. Aquí está pasando otra línea negra y me está diciendo, este 53 es este ángulo o es este ángulo y que también es este que aparece acá. Ah, bueno, este 53 está aquí. Entonces, yo sé nuevamente que por el tema de simetría y demás, este ángulo que está acá, ¿vale cuánto? 53. Pero nuevamente, recordemos que yo no quiero el ángulo de 53. Yo quiero el ángulo que va desde aquí y que toca la flecha verde hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? Voy a mi calculadora y voy a decir 360 menos 53. Mi ángulo de F2, que vamos a poner aquí, F2, ángulo, ¿vale cuánto? 307. Listo. Permítanme, vamos a quitar esta. Ahí está. Y ahora, F3. F3 tiene un ángulo. Sí, por supuesto, F3 tiene un ángulo. Ahí está. F3, ¿desde dónde estaría su ángulo? Ah, bueno, pues su ángulo estaría desde aquí y daría la vuelta completita hasta acá. ¿Y cuánto valdría ese ángulo? 270. Arqui, ¿lo puedo tomar nada más como 0? Sí, acuérdense que dentro de las funciones trigonométricas se van repitiendo y si no, ahorita lo vamos a ver. Cuando tengo 0, cuando tengo 90, cuando tengo 180, cuando tengo 270, las funciones se van invirtiendo. Puede ser 1, menos 1, 1, menos 1, o puede ser 0, 1, 0, 1, y así nos vamos. Entonces, depende nada más el menos hacia dónde está apuntando la flecha. Ahorita el F3 está apuntando hacia abajo, entonces debe ser negativo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ya tengo ahorita todos mis datos para poder iniciar con mis resultantes. ¿Cómo hago las resultantes? Bueno, hay muchas formas de calcular las resultantes, pero si ustedes se acuerdan, lo más ordenado y lo más fácil para nosotros era a través de insertar una tablita donde yo ponía la fuerza, el valor de la fuerza, la función trigonométrica y luego ponía acá fx o fy, sumaba las columnas de las X, sumaba las columnas de las Y y finalmente pasaba a mi resultante, ¿de acuerdo?
Eso ya lo habíamos hecho, entonces vamos a insertar rápidamente una tabla que nos diga lo siguiente. A ver, aquí entonces, ¿qué vamos a poner en la primera? La fuerza. ¿Qué vamos a poner aquí en la segunda columna? Vamos a poner la fuerza, pero no son newtons, la fuerza ahorita nos las está dando en libras. En nuestra siguiente columna, lo que nosotros colocábamos era Fx, que va a ser igual a F por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. A F por el coseno del ángulo. Lo voy a representar ahorita como alfa para no tardarme más. Ahí está. Y ahora, ¿cómo determinar? Y luego voy a poner aquí en esta columna el resultado de Fx. Me voy a la siguiente y voy a poner Fy, que es igual al seno de mi ángulo. Perdón, aquí es fuerza. Aquí es fuerza por el coseno. Y aquí vamos a poner el resultado de Fy. Listo. ¿Qué iba aquí? Yo aquí decía F1, F2, F3 y F4. ¿Cuánto valen las fuerzas que les decía en este caso? Para nosotros es más fácil porque todas las fuerzas valen 5,000 libras. Ahora sí, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues yo aquí voy a decir, ¿cuánto vale la fuerza? Vale 5,000. Que va a multiplicar ¿a quién? Al coseno. ¿De quién? ¿Cuánto vale mi ángulo en este punto? Bueno, mi ángulo en este punto vale, ¿cuánto? F1, 300, ¿de acuerdo? Mi ángulo aquí vale 300. Ahí está. Y le vamos a poner aquí igual. Me voy a rápidamente hacer todas las líneas para que ya nada más ahorita en una sola operación vayamos anotando los resultados. Aquí nuevamente son 5,000 por el coseno de mi ángulo de F2. ¿Cuánto vale F2? 307. Coseno de F3, que vale 270. Coseno de F4, que vale 45. En todos los casos me falta ponerle el signo igual. Ahora me voy a la columna de acá y vamos a decir lo mismo. 5,000 por el seno de 300. Segunda fila, otra vez es 5,000 por el seno de 307. Siguiente fila, 5,000 por el seno